de lo que él explicó el miércoles pasado. Podemos trabajar con los primeros problemas. La Cami va a estar trabajando con el 1. No sé si va a estar trabajando, ya trabajó con el 1 y con el 5, me parece. Y yo voy a estar trabajando con el 3 y con el 4. ¿Sí? Ya la clase que viene nos vamos a meter más de lleno en los problemas, en estos problemas con otras, estableciendo otros tipos de relaciones, ¿no? En base a lo que Marcel desarrolla el miércoles. Bien. Recién ahora a la tarde, profe, tenemos con la profe Cam. Claro, nosotros vamos completando como una planillita interna donde marcamos qué problema prepara cada una. Y cuando ingresé ya había seleccionado el 1 y el 5, entonces, bueno, por eso no vamos a empezar por el 1, porque lo va a empezar a trabajar la Cami a la tarde. Bien, les comparto acá la pantalla, como hacemos siempre. Vamos con esta, acá está. Ahora sí, ahí se compartió. Bien. Bueno, no sé si ustedes pudieron avanzar en la resolución de esto, si pudieron estar leyendo el material, estuvieron ocupados con otros espacios. Sí, pero quería ver cómo lo resolvieron ustedes para poder entender, porque a Marcel mucho no entendí. O sea, quería verlo llevado a la práctica. Ajá, bien. ¿Vos, Elin, intentaste hacer algo? ¿Pudiste hacer Sí, algo, yo digo? ese lo hice, perdón, estoy muy afónica. En Oh, realidad me parece que lo complicado en este caso es que tenés que cambiar con el cuadrito cuando pones los puntos. Pero después son funciones lineales y resolvés ajá. sobre la misma función. Claro, un poco también retomando lo que dijo Marcel en su clase, acá vamos a recuperar todos los aprendizajes que tuvimos en Matemáticas 2, sobre todo, con respecto a las funciones, al análisis de los límites de estas funciones, para cuando se quiere estimar una cantidad infinita o para un determinado tiempo en un futuro, ¿sí? Y como decía Elin, un poco la clave va a estar en cómo organizamos los datos que nos presentan el problema para poder sacar alguna conclusión. Nosotros estábamos acostumbrados a que los datos los cargábamos a todos, le asignábamos un valor para la variable independiente y otro para la variable dependiente, armábamos esa tabla de 2 columnas, graficábamos esos puntos y realizábamos ese ajuste. En este caso, es probable que las tablas tengamos que, las tablas no, la información que nos brinda la tabla, tengamos que combinarla de una manera especial para poder arrojar alguna estimación o poder responder a alguna de las preguntas, ¿no? que nos haga el problema. En este caso, por ejemplo, el problema 3 nos dice que se tienen registradas las ventas trimestrales en miles de dólares de una empresa textil especializada en ropa infantil. Los datos recopilados son los siguientes y nos dicen que, por ejemplo, para el año 2016, para el primer trimestre, las ventas en miles de dólares eran de 8.38, ¿sí? Para el segundo de 5.75, 12.50 y 15.88 para el cuarto trimestre. Bien. También podríamos leer este cuadro diciendo que en el primer trimestre, por ejemplo, para el año 2016, las ventas fueron de 8,38, para el año 2017, 8,13, para el año 2018, 8,63 y así para cada uno de los demás años, ¿sí? Es decir, podemos ir leyendo esta tabla de acuerdo a la información que necesitemos comunicar. ¿Qué nos pide? Nos pide que analicemos el comportamiento de esta serie y que estimemos las ventas por trimestres para el año siguiente. O sea que sería para el año 2022, tendremos que estar estimando
cuáles serían las ventas para cada uno de esos trimestres. Bien. Por lo que vos mencionabas, Elin, recién, lo que hiciste fue cargar esta información, ¿sí? Y representarla de alguna manera, gráficamente. ¿Y cómo Claro, lo que hiciste pasa es eso? que no lo tenés que cargar como está, sino que tenés que cargar 8,38, abajo el 8,13, abajo de ese el 8,63 y dividirlo, esos son los trimestres, creo que quedaban. Ajá. A ver. Por ejemplo. En esta unidad entonces se va Lucía y GeoGebra, ¿no, profe? Ustedes Con se las van a tablitas, lucir. digo. Sí, vamos a seguir usando GeoGebra. Sí, vamos a seguir usando GeoGebra y vamos a seguir trabajando en la misma línea, ¿sí? Utilizando GeoGebra como recurso, utilizando, bueno, las gráficas, los ajustes, las herramientas de cálculo de límites, integrales, derivadas, todo lo que ya estuvimos trabajando, ¿no? Bueno, entonces, lo que vos decías, Elin, que tendríamos que graficar considerando en los datos que tenemos para cada uno de los trimestres con respecto a las ventas de cada uno de los años, ¿sí? Claro, y te quedan Entonces, 4 ajustes diferentes que son lineales después. a ver, yo había copiado acá, yo lo que hice fue ordenar esta información de este modo. Esperen que lo voy a pegar un poquito más arriba. Ahí está. Ahí está. Entonces, tenemos, por ejemplo, para el año 2016, el primer cuatrimestre tenía este valor, para el 2016, para el segundo cuatrimestre tenía este otro valor. Lo que hice fue enumerar todos los trimestres, yo les puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, si me paro en el trimestre 11, voy a estar pensando en un trimestre del año 2018, en el tercero del año 2018. Si representamos estos puntos, como lo hacemos siempre, creando una lista de puntos. Ahí está. Creamos la lista de puntos. ¿Qué vamos a ver? Bien. Acá tenemos todos nuestros puntos. Esperen que, agarrando un poquito esto, es que con la letra grande se complica un poco la visualización. Le vamos a quitar acá las etiquetas para que no se vea tan sucio todo esto. Ahí está. Bueno, esos son nuestros puntos. Esa es nuestra serie. ¿Qué estaríamos representando en el eje horizontal? El tiempo. Trimestre. O sea, el número de trimestre. Estaríamos presentando el tiempo. ¿Dónde está? Acá. El tiempo en trimestres. Tendríamos que poner a partir del 2016, ¿no? Y en el eje vertical, aquí estaríamos considerando las ventas en dólares, ¿era? Miles de dólares, creo.
Las ventas en miles de dólares. A ver. Venta en miles de dólares. Bien. Bueno, y ahora, si tuviéramos que decidir por un ajuste acá, para tratar de, porque tenemos que estimar, ¿no? ¿Qué pasaría para el año 2022? O sea, para los otros trimestres que quedan, para el trimestre 25, el 26, 27 y 28, ¿no? Bien. Acá Elin decía que había que buscar una función para cada uno de los trimestres. ¿Y cómo te diste cuenta de eso, Elin? Porque estás marcando una línea de tendencias. Pero ¿cómo te diste cuenta de que ibas a tener que buscar 4 líneas de tendencia y no una sola? Porque digo, en otras series pudimos definir solo una. Porque por empezar no podrías marcar una sola con esa cantidad de puntos. No creo que haya un ajuste que pase por todo. Si, supongamos que tiramos un ajuste. Supongamos que tiramos un ajuste y nos arriesgamos por alguno de ellos. ¿Qué va a pasar con ese ajuste? Y no va a pasar por el 90% de los puntos, porque están No muy va a distribuidos. No va a pasar por la mayoría de los puntos, exactamente, ¿sí? Por lo tanto no sería un buen ajuste y no podríamos estar estimando qué va a pasar con las ventas. Además, eh, si pensamos en la información que tenemos, cada dato nos da información acerca del comportamiento de las ventas en un cuatrimestre. Eso quiere decir que probablemente las ventas no se comporten del mismo modo para cada uno de los cuatrimestres, ¿sí? Claro, Si porque pensamos la tendencia no es la misma en X producto en el verano que en el invierno, digo. No sé, tal bebidas se cual. vende más en verano que en invierno. Y además esto es un negocio textil de ropa de niños, ¿sí? Y por lo tanto la ropa también tiene su variación, ¿no? No es lo mismo vender a lo mejor ropa de invierno, abrigos, que ropa de verano, ¿sí? Bien. Bueno, entonces tendríamos que estar calculando estas líneas de tendencia, ¿sí? Con estos puntos. Acá podemos hacer varias cosas. Podemos seleccionar los puntos o armar nuevamente la tabla para cada una de estas 4 líneas, ¿sí? Y hacer los ajustes como lo hacíamos regularmente, ¿sí? Por ejemplo, o cómo lo hiciste vos, Erin, a esos ajustes. ¿Organizaste toda la tabla Directamente de yo nuevo? hice, claro, 4 listas de puntos diferentes para después poder hacer un ajuste para cada una. Ujú. Yo Pero lo ¿cómo había armaste pensado de las esa listas? forma también. O sea, no me imaginé de resolverlo así como lo resolviste vos, Romy, que pusiste los trimestres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pensé que era, o sea, lo hubiese hecho así como lo hizo Elin, con Ah, los ustedes años. directamente lo pensaron del otro modo. Claro, 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 sí, sí, sí. Ah, mira, Yo, ah, va, o yo sea, yo lo hubiese resuelto así, no lo pensé así, se me descolocó ahora. ujú. Claro, yo no lo había hecho No, así. no, lo que yo les propuse acá es mirar a ver qué pasaba con el conjunto de puntos, con toda la información que teníamos. Y que después, al analizar esta distribución de puntos, sacar esta conclusión de que establecer una conclusión única o armar un único ajuste para toda esta cantidad de datos organizados de este modo, en realidad no nos aportaba mucha información, ¿sí? Sino que era necesario hacer lo que ustedes hicieron, hacer esta nueva Ah, organización de los datos, ¿sí? Es así como hay que hacerlo, es decir, hay que organizar los datos de otra manera, no como están expresados en la tabla, porque es un conjunto, son imposibles de analizar, o no nos estarían arrojando la información que queremos, ¿no? Eso es simplemente. Bien, bueno, entonces armamos esto. Para el primer trimestre, tenemos el año. ¿Y a los años cómo los mencionaste, Erin? ¿También pusiste 2016, 17, 18, así?
Les pusiste año 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, o sea que el año 2016 sería el año 1. Claro, porque si Y no me el corre. ajuste tenés que arrastrar y ajustar lo que vas a ver en la pantalla, te va a quedar en la otra cuadra más o menos. Te va a quedar, claro, en el No lo 2000 te vas va a a ver en quedar la allá. primera. Ujú, así es. Eso tengo acá, el 2017. Y podría haber sumado de a 1, 2020. Tenemos este, más un 1, ahí está. Bien, y esto se va a repetir para cada uno de los trimestres, ¿no? Tengo trimestre 1, trimestre 2 y demás. Este sería 8.13. Entonces, quedamos acá, vamos a crear nuestra primera lista de puntos. Segunda lista de puntos sería. Ay, tengo un... Seguro que se me está por romper el mouse. Ahí está. A veces me toma el clic y a veces no. Bien, acá tenemos la lista de puntos. Vamos a ocultar esto. Desde acá. Bien. Bien, y ahora podríamos hacer acá el ajuste que decía el IN por cada una de las listas, ¿no? Vamos a hacer un ajuste, uno lineal hiciste vos, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿podríamos haber hecho otro? ¿Probaron con otros? ¿Un ajuste polinómico no quedaría mejor? ¿Cuál usaste? No, no lo terminé, lo pensaba ahora mientras lo resolvía, profe. Ajá, ¿y cuál te parece que podría funcionar? ¿De qué grado? ¿El grado 2? Bueno, probamos. Bueno, acá tenemos el ajuste de grado 2. ¿Y cómo hacemos para decidirnos por uno o el otro? Podemos ver el R cuadrado. Podríamos calcular el R cuadrado, a ver qué pasa con el R cuadrado. Teníamos la lista 2 con la función f para la lineal, ahí está. Y el R cuadrado para la lista 2 y la función g. Ujú. Un polinómico de grado 3. Bueno, a ver, hacemos un polinómico de grado 3. Y adivinen qué va a pasar con el R cuadrado. ¿Qué les parece? Va a ser más alto. ¿Por qué? Coinciden más los puntos. Sí, igual porque a medida que aumentes el polinomio siempre se va a adaptar más a la función. Lo que pasa es que el comportamiento tenés que ver después. Ver a ver cómo te ayuda a Claro. estimar, en realidad.
No es que depende del ajuste, sino que la estimación correcta que te dé. Ujú. O sea, tendríamos que estar eligiendo un modelo de función que realmente describa a la función que estamos ajustando, porque mientras, a ver, en cuanto nosotros aumentemos el grado del polinomio, sí, efectivamente va a ser mayor el- el r cuadrado que vamos a estar obteniendo, ¿sí? Pero de ese modo podemos encontrar polinomios que no tengan nada que ver con el comportamiento en general de las ventas, ¿sí? Y este comportamiento, profe, sería de las ventas que crece, pero hasta cierto punto, ¿o no? ¿Por qué dirías eso, Cami? Y, por ejemplo, como decía usted, que en verano se vende ropa de verano, musculosas, todo, y llega un punto en el que hasta ahí no me llega, porque ya va a llegar el invierno y ya no va a seguir creciendo esa venta. Ajá, pero acá nosotros estamos analizando, fíjate, qué es lo que Claro, ocurre lo haces por con trimestres. Claro, en la esto. tabla Vos está comparás verano creciente y con verano de creciente. otro año. Nunca comparás, en ventas no se comparan años completos, porque no vas a vender, si vendes bebidas, lo mismo en verano que en invierno. Entonces comparás el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado y haces Sí, con eso una proyección para el año que viene, pero siempre de la misma época, porque es muy Claro. fluctuante en este caso la venta. Ujú. entonces Lo que sería Claro, porque estaríamos, aparte esta empresa es de textil, o sea, ¿quién diría que en verano o en invierno no aumenten las ventas si se puede vender ropa de verano y de invierno? O sea, es ujú. simplemente una estimación correcta. Claro, estaríamos comparando periodos de tiempos iguales, ¿sí? Y épocas del año iguales. Por eso es que decidimos agruparlos de este modo. Em, y eso con respecto a lo que vos decías, Cami, con respecto a que, bueno, las ventas van a seguir creciendo hasta un determinado punto. ¿Qué opinan con respecto a eso? Eso también sería un parámetro para incorporarlo en nuestra decisión acerca de cuál modelo es el mejor. claro, totalmente. O sea, según el criterio que tomemos, elegimos el ajuste. Ujú. Sí, a ver, lo que pasa es que nosotros estamos pensando en el corto plazo para hacer el análisis, porque la función lineal también tiende a infinito, a un crecimiento Ujú. infinito. Claro. La función lineal también crece, ¿sí? Si nosotros miramos qué sucede más adelante, ¿sí? Lo que Vemos viene que... infinito, a ver, quiero decir, o sea, vos podés tener más clientes, pero no podés tener más clientes que gente viviendo en una ciudad o en un lugar. Entonces, eso también tiene un Ujú. límite. Evidentemente, si nosotros elegimos alguno de los otros comportamientos, ¿no? Habría ahí una diferencia con respecto a qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque si bien las funciones que nosotros elegimos acá, las tres estarían creciendo, ¿no? A partir del año 2021, ¿sí? Estas funciones son las tres crecientes, ¿sí? Pero crecen de manera distinta, ¿sí? La función lineal crece siempre con a la misma tasa, en cambio las otras no, ¿sí? Lo que podríamos ver también es qué ocurre con los datos que tenemos nosotros. Aparentemente tenemos en el primer año 8.38 miles de dólares como ventas, después en el segundo bajó un poco, luego vuelven a trepar las ventas, ¿sí? Y parece que en el año 2021 ya crecieron bastante, son de 10, ¿sí? El modelo lineal es un modelo simple, ¿sí? Un modelo simple
que cerca del año 2021, ¿sí?, nos permitiría poder estimar qué va a pasar en el año 2022. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque probablemente hasta incluso las tres funciones se comporten prácticamente del mismo modo, ¿sí? En el 2021 haya muy poquita diferencia en optar por un modelo o por el otro, ¿sí? El tema va a estar en que para hacer una proyección más a futuro, bueno, ya voy a tener que tener otra información o en todo caso establecer cuáles van a ser los parámetros o cuáles son los supuestos por los cuales elijo uno u otro modelo, ¿sí? Pero en este caso, como tenemos que hacer una estimación ahí muy cerquita del último valor, tendríamos que decidir si optamos por un modelo simple, como el de la lineal, o alguno de los otros, ¿sí? Esto que estamos pensando nos va a pasar para cada uno de los otros casos también, ¿sí? Vamos a tener que decidir por qué modelo optamos. Este modelo, el lineal, como les decía, es uno de los más simples de entender y, bueno, localmente nos permite hacer esas estimaciones. Estaba viendo si había cargado bien los puntos. Quiero repasar acá los puntos por las dudas que vieron que cuando uno pasa a la tablita a veces... Ay, ¿dónde me quedó la vista de GeoGebra? Y me pasó con las del PBI, eran un montón. Voy a ocultar esta, la gráfica. Bueno, no quiere aparecer. Vamos a ponerlo más acá, a ver si cuando lo cierro. Ahí está. Controlemos, a ver, por las dudas. 875. Bien, perfecto. Está bien. Bueno, entonces, si este fuese nuestro ajuste para el primer cuatrimestre, ¿cómo haríamos para decidir qué va a pasar en el año 2022? El año 2022 se correspondería con qué periodo de los graficados, de los representados de manera gráfica. Sería el 7, claro. Entonces tendremos que estar viendo qué pasa acá, para el año 7, que se corresponde al primer cuatrimestre. Bueno, y acá depende de la función que elijamos. Si elegimos la primera, que era la f, que era el lineal, bueno, podríamos pedirle que sea f de esta función, a ver si, ahí está. Las ventas estarían bajando un poquito, sería de 9.48. Y si elegimos alguna de las otras funciones, bueno, también ahí tendríamos otros valores, ¿no? Si elegimos la función, si elegimos la función g, vamos a tener otra info. Ahí está, más cerca de aquel otro dato. Bien. Este mismo análisis tenemos que hacerlo para cada uno de los otros cuatrimestres, ¿no? Primer cuatrimestre, segundo y tercer y cuarto. O sea que tendremos 4 líneas de tendencia. Sí. Entonces, no me queda claro qué criterio tenemos que tomar para las ventas en general. Elegimos nosotros la que creamos mejor entre esos tres ajustes. Claro, salvo que el problema nos pida algo, ¿no? Alguna línea de tendencia. No nos pide nada, no nos da ninguna especificación sobre cómo se comportan las ventas, ¿sí? Pero siempre tratemos de pensar en aquellos modelos que son más simples, ¿sí? Que con el solo hecho de mirarlos ya nos da alguna información acerca de qué está pasando con las ventas, ¿sí? Yo, por en este ejemplo, caso vemos que... si lo hubiera tenido así en
enfocada al problema, no hubiera elegido un lineal porque en los datos que me da la tabla no tiene un crecimiento constante. O sea, no tiene el mismo crecimiento en cada año que pasa. Pero ustedes recuerden que estamos viendo a qué están tendiendo estas ventas. Lo que podamos ver acá, si nosotros ocultamos los 3 ajustes que hicimos, ¿qué vemos en estos puntos? En general van creciendo los puntos. ¿Sí? Vemos como que levemente, ¿no?, las ventas van aumentando con respecto a ese primer año, excepto en el segundo año, Claro, con sí. respecto al año anterior bajaron, pero el resto de las ventas es siempre un poquito mayor, a pesar de que con respecto al trimestre anterior, bueno, sí, hay algún desfasaje entre una y la otra, ¿sí? En algunos casos es mayor y otros es menor, pero siempre va creciendo. ¿Sí? No sé si me logro explicar. No, sí, profe, entiendo porque creo que esto es más como una tendencia. En cambio, antes nosotros no podíamos nunca elegir un ajuste creciente si, por ejemplo, tenemos un dato que está decreciendo. Pero como ahora estamos hablando de tendencias o algo así un poco más general, entiendo que podemos tomar otro ajuste, como por ejemplo el lineal. Claro, así es. Estoy tratando de pensar qué ejemplos había dado Marcel. Se me fueron los ejemplos que pudo haber dado. Por ejemplo, a ver si les comparto esta partecita. Acá. Por ejemplo, si nosotros miramos este gráfico acá que tenemos, este gráfico, el de los puntos rojos, dice representa las inversiones, por ejemplo, ¿no? Nosotros no nos vamos a poner a buscar, es decir, la intención no es buscar una función que describa cómo va a ser o cuál va a ser la cantidad de millones de dólares invertidos, sino que qué es lo que va a estar ocurriendo con la inversión a lo largo de los años, ¿sí? Con respecto a este bien, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué parece que va ocurriendo? Si miramos los puntos que están en rojo, ¿sí? Podemos decir que esa inversión está tendiendo a cero. ¿Se ve eso? Sin embargo, Sí. no estamos buscando una función que describa cómo fue cambiando esta inversión, ¿no? Porque tenemos que buscar una función, no sé, tal vez de ni sé qué función podría ser, pero tendría que ser una función que esté fluctuando todo el tiempo, ¿está? Es una función media complicada. Una trigonométrica. Y a lo mejor sí, pero fíjate que no sube y va a baja. tener, claro, tendría que ser una función a lo mejor trigonométrica combinada con alguna otra para que justamente esos picos, ¿sí?, no sean todos iguales, porque si no tendríamos que tener ese crecimiento y decrecimiento de manera, tendría que tener la misma amplitud, ¿no? Y acá no se da ese caso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando estamos buscando qué pasa con ese comportamiento, ¿sí?, no necesariamente tenemos que encontrar un modelo que se ajuste perfectamente a lo que está pasando con esos puntos, ¿no? Sino que describe el comportamiento de esos puntos, si están creciendo, decreciendo, a qué valor tienden, ¿sí? Si tienden a
a estancarse, si tienden a alcanzar un máximo, un mínimo, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar buscando. Bien, lo que podemos Bien, hacer es, ¿sí? Lo que sí, sí, podemos sí. hacer es, ustedes nos quedamos pensando en este problema, lo intentan resolver, lo analizan, le hacen todas las preguntas que les parezcan, ¿sí? Y después lo podemos volver a tocar, a mirar, no hay problema por eso. En la medida que vayamos avanzando con, con las clases de Marcel y con la lectura del material, ¿sí? Le podemos ir sumando algunos otros detalles a esta resolución. Pensemos ahora, si les parece, no sé si alguien quiere preguntar algo más con respecto al problema 3, avancemos un poquito con respecto al problema 4. Sí tengo otra duda, profe, del 3. Sí, En la consigna, digamos, que analicemos el comportamiento de esta serie, sería de los 4 trimestres para el año 2000. claro, para cada uno de los trimestres, ¿qué es lo que estuvo pasando? Bien, ¿Sí? O sea, con esa serie de datos que vos tenés ahí, ¿cuál es el análisis que vos haces? El análisis que vos planteaste es por cuatrimestres. ¿Sí? En el primer cuatrimestre va a estar pasando esto, las ventas van a estar aparentemente aumentando siguiendo este comportamiento de esta función lineal, por ejemplo, ¿sí? Y las podríamos estimar para el año 2022 en este valor, en 10.74 aproximadamente. Eso podríamos decir. bien, bien, profe, gracias. Bien. Bueno, a ver qué dice el 4. Dice, en la siguiente tabla se reportan las exportaciones que tuvo una empresa durante los últimos 10 años en miles de dólares. Bien. Analiza la tendencia de la serie y pronostica las exportaciones, ahí hay un error de tipeo, que podrían tener el próximo año si las condiciones económicas se mantienen. Bien, entonces tenemos las exportaciones desde el 2012 al 2021 y las ventas están en miles de dólares. Bien, bueno, ¿qué hacemos en este caso? ¿Tenemos el mismo caso que antes? ¿Sería el mismo análisis que tendríamos que hacer? No, porque antes hicimos un análisis por trimestre y ahora veríamos un análisis anual. Tenemos periodos de tiempo que son anuales, entonces podríamos pensar en esta tabla así, de este modo, ¿no? Ver cómo fueron evolucionando esas ventas, esas exportaciones en la medida que fue transcurriendo el tiempo. Bien, ¿qué hicieron ustedes? ¿Lo tienen por ahí representado gráficamente? ¿Lo trabajaron en GeoGebra? ¿Y alguien quiere compartir eso? Yo no lo hice, profe. Bueno, Yo no primero guardé el tendríamos... gráfico, pero era similar al anterior. Bien, bueno. Bueno, carguemos los datos. Cargamos los datos, voy a abrir un archivo nuevo. Acá. Y tenemos desde el año 2012 hasta el 2020. Ay. Ah, mira, se me corrió o yo lo pegué acá abajo. La verdad que no vi.
Bien, 2021. Ahí está. Y a ver quién me ayuda con las ventas. ¿Alguien me va dictando, por favor? Tenemos el 2. Sí, es 2, 2,5, 2,6, Sí. 3,1, 3,2, 3,3, 3,6, 4,3, 4,4 y 4,8. Y 4 Eso puntos. es todo. Ahí está. Bien. Y ahora para representar gráficamente estos datos, ¿cómo lo hicieron? Creamos la lista de puntos así como están acá. Sí, porque está dado en años. Claro, pero nos convendría analizar como años transcurridos, para no usar 2012 e irnos tan adelante en la gráfica. O sea que, ¿en qué se traduciría eso, Francisco? ¿A qué te referís? Como plantear que el primer año se vendieron 2, el segundo 2,5, el tercero 2,3. Más o Ah, menos. bien. Volver a numerar Ujú. 1, 2, 3 los años. O sea que este sería el año 1, el año 2, el año 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A eso se refiere. Este es año y este serían años transcurridos. Y esto eran las ventas. Bueno, ¿y tendremos diferencias con respecto a utilizar esta lista de puntos que la otra que estaría conformada por los años directamente desde el 2012 al 2021? Creería que no, profe, es lo mismo. Solamente cambiaría la escala. Claro, vamos a tener que tener cuidado en cómo leemos la información, ¿sí? Y, claro, la escala que estaríamos usando. Bien, tenemos acá nuestra lista de puntos. ¿Qué podríamos decir mirando esta lista de puntos? ¿Qué fue pasando con las exportaciones? Y la tendencia es creciente. Es creciente. Ujú. Fueron creciendo aparentemente. Bien, y antes de avanzar con esto, ¿qué estamos representando en el eje de las X, en el eje horizontal? Es el tiempo en años. El tiempo en años. Tiempos en años, podríamos agregar acá, a partir del 2012, ¿no? O desde el año 2012. Y en el eje vertical estaríamos representando las ventas en miles, creo que era, miles de dólares. Muy bien, perfecto. Y nos pedí el problema que estimemos algo. Analiza la tendencia de la serie y pronostica las exportaciones que podrían tener en el próximo año. O sea que nos está pidiendo qué estaría ocurriendo en el año 11. ¿Sí? Y para eso sabemos que van a estar creciendo estas exportaciones, pero ¿de qué manera van a estar creciendo? Siguiendo qué modelo. Un modelo más o menos lineal, veo yo. Más o menos lineal.
Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa con el ajuste. Ajuste lineal y la lista es la 1. Bueno, acá tenemos este ajuste. ¿Y qué podríamos leer de este ajuste? Da la sensación como que va escalonándose, igual gráficamente. Como que va por escalones. Ujú. Va, yo me Como que parece a mí. voy a decir como que hay años en los que este ajuste queda por debajo de los puntos o por los valores reales de las ventas Claro, y en otros casos por encima. Bueno, eso tiene que ver un poco con el modo en el cual se determina el modelo, ¿no? Porque se hace justamente como un promedio, se calculan las distancias entre la recta y el punto real, ¿sí? Y entonces se trata de optimizar de que la recta quede justamente donde esas distancias sean las mínimas posibles. Se hace un ajuste por mínimos cuadrados, se llama. Bien, y si eligiéramos este modelo lineal, ¿qué podríamos decir con respecto a la tendencia? ¿Qué va a estar pasando? ¿Qué va a estar ocurriendo? las ventas irán creciendo año a año. Las ventas van a ir creciendo año a año. Uh-huh. Y con respecto al año 11, ¿cuánto va a estar creciendo? ¿Podemos decir algo? Sin hacer la cuenta. Cerca de 5. Las ventas estarían alcanzando, bueno, ese valor cerca de 5, ¿sí? Si mire el gráfico. Y con respecto al año anterior, ¿podríamos decir algo? Sabemos que van a ser mayores, Un pero 0,2. ¿cuánto? Un 0,2. Un 0,2, ¿cómo sería eso? Un 2%. ¿Un Un 2%? 20%. De 2 al 20 y un montón. ¿Qué dicen? Creo que ahí, claro, lo que Karen quiere decir es como que tenemos un aumento de, están miles de dólares, o sea, sería como que en el año 10 tenemos 4.800 dólares en venta. Y ella se Sí. referiría a un aumento de 200 dólares más que un 20% porque no es lo mismo. Claro, yo me olvidé las unidades de medida. Claro, porque están miles de dólares, es verdad. ¿Pero vos estabas mirando esa diferencia, Karen, o estabas mirando otra cosa? Sí, esa diferencia de que aumenta 200 dólares, de 4,8 a 5, hay dos. Mm, Hay 0,2. Ujú. ¿Alguien más? ¿Lo pensó de otra manera? ¿O se le está ocurriendo otra cosa? Y digo, mirando la función, este ajuste que le pedimos a GeoGebra que nos arroje, ¿qué podríamos decir con respecto al año anterior? Al año anterior, al año que sigue, digo. Que crece, pero poco proporcionalmente. Pero si elegimos el modelo lineal, ¿cómo sería poco proporcionalmente? Claro, o sea, viendo la gráfica, viendo cuando toca la gráfica, la función, y en el año 11 sería así, que es menos proporcionalmente, pero en teoría el ajuste lineal tiene un crecimiento constante. Ujú.
¿A eso se A ver, refiere? este modelo que elegimos acá no representa a todos y cada uno de los puntos con los que nosotros contábamos anteriormente, ¿no? Claro, no. Sino que nos permite ver qué está pasando y de algún modo poder hacer alguna estimación o inferir algo sobre qué está pasando con nuestras exportaciones en este lapso de tiempo, ¿no? En estos 10 años que estuvo pasando. ¿Crecieron, decrecieron? ¿Qué comportamiento tuvieron? ¿Crecieron en un momento y luego se vinieron a pique? ¿Qué está pasando? Ustedes me dijeron recién que estas exportaciones estarían creciendo, ¿no? Porque eh, vemos en la tabla, ¿no? Que las ventas van aumentando siempre. Y conseguimos este ajuste que nos permite decir qué cosas acerca de las ventas. Estarían teniendo un crecimiento, como ustedes decían, ¿sí? Año a año, medianamente constante. Es decir, podemos decir que va a crecer prácticamente como del mismo modo. ¿Cuánto van a crecer las ventas con respecto al año anterior, con respecto al año 10? Si miramos ese modelo. ¿Qué representarán esas partes de la función? Analizando la función y igual a 0,29x más Ujú. 0,29x sería como calcular el 29% sobre el tiempo transcurrido. Claro, las ventas entre el año 10 y el año 11 estarían creciendo justamente ese A razón del 29 29%. a razón del Bien. 29%. Ujú. 29-30% aproximadamente, porque esto es una aproximación, ¿sí? Eso estaría pasando con las ventas. Entonces, para el año 11, podemos hacer la cuenta acá. ¿Qué pasa para el año 11? Vamos a hacer o bien el ajuste, ¿sí? Para este año, ¿qué pasa para este año? Dice que sería de 5 las ventas, ¿no? Y ahora, si comprobamos esto que estamos pensando, ¿efectivamente crecieron el 30%, 29%? ¿Cómo podemos hacer para comprobar eso? Habría que calcular el 29% de 4,8. Bueno, a ver, calcúlenlo. Les tendría que dar cuánto. 0,2. ¿Qué cálculo tenemos que hacer, profe? Quiero verificar lo que ustedes están diciendo, que las ventas estarían incrementándose en un 29%. Si pasamos del año 10 al año 11.
El 29% de 4,8 es 1,3 aproximadamente, 1,4, no es 0,2. Ajá. O sea, si al 4,8 le calculamos el 29% o el 30%, no me acuerdo, Karen, en qué me dijiste, si le calculaste el 30% o el 29%. Le calculé el 29 primero y me dio 1,3 y le calculé el 30 y me dio 1,4. Pero es muy aproximado porque el otro era 1,39. O sea, 1,4 básicamente. Sí, yo estaba escribiendo mal, le había puesto un más y no me daba cuenta. Claro, el 30% del 4,8 es 1,44. O sea que las Profe, ventas se el tendrían que incrementar. 25%. Dame un segundito, Camilo. Se tendrían que incrementar en 1,4, ¿sí? O sea que eso más el 4,8 nos tendría que dar 6,24%. 24, a ese punto llegarían las ventas para el año 11. ¿Está bien eso? No. ¿Por qué no estará bien? ¿Por qué no nos dará el mismo valor que nos da GeoGebra? ¿Qué estará pasando? Porque no es el porcentaje que se había calculado, o sea, que habíamos estimado. ¿Y cuál es el porcentaje, Cami? El 29% que me dijo. Ujú. ¿Y qué pasa? ¿Qué números dan con el 29%? Da un aumento mayor al que realmente ocurre. Ajá. ¿Y entonces? Y yo saqué con el 4% y me da 0,19, que es casi 0,2. Pero si vos ahí estás tocando este porcentaje, lo estás acomodando para que te dé este número, Claro. para que te dé 5. No, claro, para que el resultado sumado al 4,8 me dé 5. Ujú. Bueno, a ver, primero, fíjense qué pasa con este valor para el 2021. Para el 2021 es este el valor, ¿no? Para este año, ¿sí? Tendremos unas ventas de 4,8. Sin embargo, el modelo que nosotros estamos usando para estimar qué pasaría en el año 11, ¿sí? Está por debajo de ese punto, o sea, hay una diferencia. Si justo el valor 10 hubiese estado o formaría parte de esa recta, entonces sí podríamos encontrar ese valor exacto para esa proyección de estas ventas para el año, en este caso para el 2022. ¿Sí? Porque estaríamos calculando el 30% sobre un valor que sí forma parte de la recta. ¿Está? Pero en este caso, este 4,8, fíjense que está un poquito más arriba del modelo que nosotros estamos usando. Entonces, por eso tenemos esa diferencia. No sé si lo alcanzan a ver a lo que les estoy diciendo. Uy. Claro, sí, sí. Ese punto, ven, queda por encima. El punto para el año 10 queda por encima del modelo que estamos usando. Entonces, por eso tenemos esa diferencia. ¿Sí? Pero
tendría que estar pasando eso, ¿no? Que las ventas justamente se incrementen en ese aproximadamente 29%, pero son todas estimaciones que podemos hacer. Una de las estimaciones es esa, ¿no? Tomar esta función y reemplazarla en este caso por 11, porque estaríamos pensando en el año 11, qué es lo que pasa con esas ventas, en el año 12 y demás. Y otra es, a partir de este valor, ¿no? Agregarle ese 30% que estaríamos estimando. Esa es una forma de leer qué me está diciendo este modelo, este ajuste con respecto al comportamiento de la serie, ¿sí? Es como que recupero la información que me brinda la pendiente y la ordenada al origen de una función lineal para poder decir cosas acerca del comportamiento de, en este caso, de esta serie de datos, ¿sí? Entonces leo más allá de que las ventas fueron creciendo. ¿De qué manera fueron creciendo? ¿Sí? Eso podemos incorporarlo en nuestras argumentaciones. Y también, ¿Estamos de profe, acuerdo? sería bueno complementar, por ejemplo, de ir calculando cuál es el porcentaje real que aumentó. Y en este caso un 5%, no un 29%. Sí, si te lo pidiera, sí, pero como estás haciendo una estimación, es mínima Sí. la diferencia, es lo mejor entre los datos. Si te pidiera concretamente en cuánto se incrementaron las ventas del año 3, qué sé yo, desde el 2014 al 2016, por ejemplo, bueno, en ese caso sí vas a tener que calcular exactamente, porque te está pidiendo cuánto se incrementaron y los datos que vos tenés son reales, no son estimados. Tenés datos concretos acerca de eso. Claro. Bien. Bien, bueno, piénsenlo nuevamente a los dos problemas, ¿sí? Y lean el material y vayan incorporando todas aquellas anotaciones que les parezca que no están muy claras o que necesitan alguna explicación, o todos esos argumentos que ustedes agregarían a por qué las ventas, en este caso, se incrementan de este modo, o por qué organizarían los datos en cuatrimestre, por ejemplo, para el problema anterior, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, hoy van a ver con la Cami los otros problemas, así ya tenemos ahí un gran avance sobre el práctico 4. Ya casi estamos llegando a la meta final. Sí, profe. Son 5 trabajos, ¿no? Sí, son 5. Se pasó rapidísimo este cuatrimestre. Ya quedó muy poquito. Parcial 2 y estamos. Igual faltan 2 semanas para el segundo parcial. Sí, falta un rato todavía. Falta un ratito. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿No? Todo bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces los dejo para que vayan a almorzar, descansar un poquito Gracias, y profe. seguir Chau. después. Que anden muy Nos bien. vemos. Chau, chau. Gracias. Saludos.